Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver el tema construimos, medimos y clasificamos ángulos. Podemos observar diferentes clases de ángulos. Ángulos agudos, ángulos rectos, ángulos llanos, ángulos obtusos y ángulo de una vuelta completa. Ángulos y sus elementos. El ángulo es la figura que está formada por la unión de dos rayos que tienen un mismo punto de origen, llamado vértice del ángulo. Acá podemos observar dos rayos y esta unión de dos rayos en un punto de origen llamado vértice. A los ángulos los designamos mediante letras mayúsculas, 3 letras mayúsculas o mediante una letra, ¿no? Que puede ser alfa, beta, gamma, etc. En este caso, tenemos pues el ángulo AOB y cada rayo va a ser el lado del ángulo. En este caso, el rayo OA va a ser uno de los lados y el otro lado sería el rayo OB. Asimismo, el punto de origen llamado vértice. Los elementos de un triángulo, en este caso, son los lados OA y OB. El vértice O. Y se denota mediante un angulito pequeño, ¿sí? Y las letras que le corresponden. En este caso, ángulo AOB. También se puede leer en sentido contrario, ángulo BOA, ¿sí? Y también se puede designar al ángulo, por ejemplo, AOB, y el angulito va encima de la letra del centro, que es el vértice. El transportador es un instrumento que nos permite medir ángulos. El ángulo se mide en grados, ejemplo, 10 grados, 60 grados, etc. Clasificación de los ángulos según su medida. Alexandra visitó la fortaleza de Sacsayhuamán y pudo observar los diferentes tipos de ángulos que forman las piedras. Observen ustedes aquí, en estas piedras de esta fortaleza, podemos ver que tienen ángulos. Si vemos este ángulo que está aquí, está formando un ángulo obtuso. Si vemos este ángulo que está en esta piedra, estamos hablando de un ángulo agudo, menor de 90 grados. Igual este ángulo que tenemos aquí, menor de 90 grados, un ángulo agudo. En este caso tenemos un ángulo recto, ¿sí? Tenemos también ángulos obtusos en este caso, en esta piedra que vemos acá, que tiene 6 lados, ¿sí? Podemos ver que aquí está formando ángulo obtuso. Arriba también este lado con este, un ángulo obtuso. Entonces nos damos cuenta que todas estas piedras son angulares, ¿no? Forman ángulos, tanto agudos, rectos, obtusos, entre otros. Observa cómo se clasifican los ángulos según su medida. Observamos aquí que es un ángulo menor de 90 grados, ¿sí? El ángulo AOB es un ángulo menor de 90 grados y a este ángulo se llama ángulo agudo. Entonces, un ángulo agudo, en este caso AOB, es el ángulo comprendido entre 0 y 90 grados, es decir, menos de 90 grados y más de 0 grados, ¿no? Luego viene el siguiente ángulo, que es el ángulo recto. El ángulo COD es el ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Ángulo recto COD mide 90 grados. El siguiente tipo de ángulo o clase de ángulo se llama ángulo obtuso. Es el ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Entonces, el ángulo EOF es un ángulo obtuso y mide más de 90 grados y menos de 180 grados. La otra clase de ángulo es el ángulo llano. En este caso, el ángulo GOH es un ángulo llano porque mide 180 grados.
El ángulo llano, entonces, es el ángulo que mide 180 grados. Y por último, vamos a ver el ángulo de una vuelta, ¿no? Es el ángulo que gira desde 0 grados hasta los 360 grados. Entonces, el ángulo OPQ es el ángulo que mide 360 grados. Es el ángulo de una vuelta. Medimos ángulos. Vamos a ver cómo medimos ángulos. Para medir los ángulos, ¿qué utilizamos? ¿Qué instrumento? El transportador. Aquí estamos viendo el transportador y nos damos cuenta que en el transportador existen dos reglas, ¿no? Con numeración. En este caso, la primera que empieza en 0 grados, 0, 10 que se encuentra en la parte interna, 0, 10, 20, 30, 40, 50 hasta 180. Generalmente esa sirve para medir los ángulos con abertura hacia la derecha. Luego tenemos otra reglita en la parte superior, ¿sí? Pero el 0 ya no empieza ahí, sino empieza en el otro lado. Es decir, que si la abertura es para este lado izquierdo, entonces empieza a medir con 0 grados desde aquí. 0, 10, 20, 30 hasta 180 grados. En la parte superior existen las divisiones, cada división es un grado, ¿no? Entonces podemos distinguir 4 grados, 5 grados, si queremos ser exacto. A mí me dicen, por ejemplo, 14 grados con abertura hacia acá. Entonces voy 0, 10 y 4 grados hasta la línea 4, ¿no? Pongo el punto ahí y entonces formo mi ángulo. Muy bien, entonces no se olviden, ahora para poder medir los ángulos necesitamos ubicarlos, ¿sí? Miren esta parte central del transportador, ¿sí? Ese va a ser el punto de origen, ¿sí? El rayo hacia la derecha siempre va a empezar con 0 grados. Es decir, uno de los lados del ángulo debe coincidir con estos 0 grados y justo en la mitad del transportador. A partir de ahí empezamos a medir 10, 20, 30 grados. Ponemos la marquita, supongamos que es 40 grados. Entonces veo hacia adentro 10, 20, 30, 40. Voy por esta línea, marco ahí el punto y luego uno este punto de origen que está en el centro hacia esos 40 grados. Y he formado un ángulo de 40 grados. Vamos a verlo. Por ejemplo, dice, un ángulo se mide en grados. Ejemplo, ángulo de 45 grados. Ahí está. Aquí he dibujado un ángulo de 45, un ángulo de 90 y un ángulo obtuso de 154 grados. ¿Sí? Vamos a medir estos ángulos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Cuando tú tienes el ángulo, puedes llevar el transportador encima de este ángulo y ubicar, pues, ¿no? Este punto de origen va en el centro y uno de los lados, como por ejemplo este lado, debe coincidir con 0. Quiere decir que mi transportador lo voy a girar de tal manera que aquí esté el punto de origen y aquí empiece en 0. Pero yo voy a girar más bien el ángulo y lo voy a llevar encima del transportador. Lo llevo y miren, debe coincidir el punto de origen y uno de los lados, o sea, uno de los rayos, va a pasar por 0 grados. Y el otro, ya puedo ya medir desde 0 grados, yo digo 0, 10, 20, 30, 40, y justo en la mitad, entre 40 y 50, está el 45, ¿no? Quiere decir que este ángulo mide 45 grados. El siguiente ángulo mide 90 grados, este ángulo verde. Lo voy a llevar y lo voy a ubicar. Nuevamente, el punto de origen, uno de los rayos va a estar en 0 grados y el otro en 90 grados. Entonces estoy midiendo un ángulo que mide 90 grados. Igual con el ángulo obtuso, bien, empiezo a colocarlo y lo coloco ahí. Ese es un ángulo obtuso. Pero esta abertura está para el otro lado. Entonces cojo uno de los rayos, es decir, uno de los lados del ángulo, y voy a colocarlo en 0 grados. Y voy contando, ¿no? 0, 10, 20, pero con la regla donde empieza el 0. Entonces, la que está hacia afuera. 0, 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hasta llegar a 100,
54 grados. Entonces el ángulo rojo, que es un ángulo obtuso, mide 154 grados. Construimos ángulos. Vamos a construir. ¿Cómo se construye un ángulo? Por ejemplo, construye el ángulo AOB que mide 60 grados. Primero, vamos a dibujar un rayo. Ahí está el rayo, ¿sí? El rayo en este caso va a ser OB. Segundo, hacemos coincidir el punto O con el centro del transportador y marcamos en 60. Ahí está, ¿sí? El rayo. Ahora cojo el transportador y debe coincidir el punto en el centro, el punto de origen en el centro, y el extremo del rayo con 0. Luego, a partir de acá, vamos a marcar 60 grados, ¿no? Y decimos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Voy a mirar la reglita que está hacia adentro, 60. Y entonces me dirijo, voy avanzando hasta aquí para colocar el punto. También el punto lo puedo colocar acá al lado del 60, ¿no? O acá abajo. No tiene importancia. Generalmente nos vamos donde están los grados uno por uno, ¿no? Pero lo podemos colocar en el 60 que está acá. Y luego, ¿qué hacemos? Unimos desde ese punto hasta el otro punto el otro rayo. Este rayo lo colocamos. Tercero, unimos el vértice O con la marca del 60 que hemos colocado. Y ahí está el ángulo. En este caso, el ángulo, ¿cuánto mide? 60 grados. Medimos ángulos. Mide los siguientes ángulos y clasifícalos. Así como hemos hecho en clase esta medición, ahora la vas a hacer tú. ¿Sí? Coges igual tu transportador. Coges tu transportador y empiezas a medir sobre la pantalla, o si lo has, has sacado copia, trabajas en esa hoja, ¿no? Recuerda que te doy el transportador, pero tú vas a hacerlo pues de acuerdo a la medida de tú con el transportador. ¿Sí, chicos? Si agarramos el transportador, yo lo coloco encima, me voy a dar cuenta que este ángulo mide 135 grados. ¿Sí? El otro ángulo lo mido, mide 60 grados. Si el otro lo mido, va a medir 90 grados. Y si este lo mido también, recuerde que yo tengo que girar el transportador de tal manera que en este extremo del rayo debe coincidir con el 0. ¿Ya? Entonces tú vas a girar tu transportador para colocarlo sobre, en este caso, sobre cada ángulo. Bien, chicos, recuerden que vamos a seguir practicando en el aula. Ustedes sigan practicando también. Esto ya lo hemos practicado en el aula. Tú síguelo, coloca el transportador, mide, coloca los ángulos. Recuerda que M significa medida del ángulo DOC. Entonces tú buscas DOC, ¿qué clase de ángulo es? Agudo, ¿no? Porque mide menos de 90 grados. Luego tienes el ángulo COB, que viene a ser un ángulo recto. BOA, ángulo agudo. Luego formas ángulos obtusos. Un ángulo obtuso puede ser ángulo DOB. DOB te forma un ángulo obtuso. Otro ángulo obtuso puede ser COA, ¿no? Entonces tienes ahí un ángulo llano, solo hay uno, DOA, y así vas colocando acá, ¿no? Colocas sus medidas al costado, ¿sí? Para que todo pueda estar tu práctica como debe ser, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos ahora a ver problemas con cómo calcular el valor de un ángulo. Calcula el valor de X. Si dice que el ángulo AOB es recto, este ángulo es recto. Entonces, ¿cómo es que vas a hallar cómo vas a resolver este problema? Entonces, recuerda que lo puedes hacer utilizando, ¿no?, una ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la suma del ángulo X y el ángulo que mide 2X me debe dar 90 grados. Entonces podemos colocar
x más 2x, ¿sí? Y esto es igual a 90 grados. Muy bien. Resolvemos, entonces la ecuación sería x más 2x, sería 3x, es igual a 90 grados. ¿Sí? Entonces, x ¿a qué va a ser igual? A 90 entre 3. 90 entre 3. Y entonces el valor de x va a ser igual a 30 grados. Muy bien. Entonces hemos hallado el valor de x. Y también, como en este caso me piden solo hallar el valor de x, ya sé que es 30, entonces podemos reemplazarlo en este primer ángulo, ¿no? En el primer ángulo que vale x, quiere decir que este vale 30 grados. Entonces aquí podemos escribir que x aquí es igual a 30 grados. Este ángulo mide 30 grados y lo reemplazamos, ¿sí? Y este otro ángulo que es 2x significa 2 por 30. Y significa entonces 60 grados. Y podemos comprobar, ¿no? Que 30 más 60 me da 90 grados. Quiere decir que mi ejercicio está bien hecho, ¿ya? Eso es una forma de resolver. Luego tenemos otro ángulo, ¿no? Me dicen aquí, en este caso, también el ángulo FOE también vale 90 grados. Chicos, también vale 90 grados. ¿Cómo hallamos este ángulo? Me dicen hallar X también, ¿no? Entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar que la medida del ángulo, bien, la medida del ángulo, en este caso, FOE, va a ser igual a 90 grados. 90 grados, ahí está, ¿no? Entonces podemos hallar. ¿Cómo hallaríamos el valor de X acá? Igual que el caso anterior. La suma de estos tres angulitos MOE, NOM y FON, cada uno va a tener una medida que al sumar los tres debe darme 90 grados. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues sencillamente haciendo lo siguiente, ¿no? Ponemos X más 4 más x más 9 más x más 26, todo esto va a ser igual a 90 grados. ¿Sí? Todo esto va a ser igual a 90 grados. Si resolvemos, tenemos así, ¿no? Tenemos x más 4 más x más 9 más x más 26. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Nos daría 3x más 13 más 26 sería 39. Y esto es igual a 90. Entonces, 3x es igual a 90 menos 39. Menos 39. Entonces, 3x es igual a 51, ¿no es cierto? 51. Muy bien, ya que es igual entonces x es igual a 51 entre 3. Y resultado final, x es igual a 17, ¿no? A 17, en este caso, grados. Y podemos comprobar cuánto saldría. Ya hay x, porque en realidad lo que me piden es solo x. Pero podemos hallar aquí, ¿no? El valor de cada ángulo. Vamos a hallar. X más 4 sería 17 más 4, 21 grados. El siguiente, x más 9. 17 más 9 sería 26 grados.
Y el último, 17 más 26 sería 40 y... ¿Cuánto sería? 43 grados, ¿no? 43 grados. Y si sumamos los tres ángulos, ¿cuánto debe darme? 90 grados. Entonces sumamos 43 más 26 sería 69. Más 21, 90 grados exactamente. Muy bien. Hemos hallado el segundo ángulo, ¿no? ¿Cuáles son los valores de X? Y luego podemos hallar el valor de cada ángulo. Tenemos el siguiente. El siguiente ya lo vas a realizar tú, vas a practicarlo, tanto este como el cuarto ángulo. Este cuarto ángulo es parecido al segundo, ¿sí? La suma de los tres ángulos me va a dar entonces ya no 90 grados, sino 180 grados, porque recuerden que todo este ángulo es un ángulo llano. Entonces este ángulo llano está formado por tres ángulos. QoS, SOR y ROP. La suma de los tres me da 180 grados. En este caso, en el tercer ángulo, también en los ángulos, si podemos ver, estamos dando cuenta de que el ángulo QOR más el ángulo ROP también va a sumar 180 grados, ¿no? Entonces, chicos, les dejo esos dos grupos de ángulos para que ustedes puedan trabajar y practicar. Mañana estamos viendo en clase y vemos, a ver, comparamos los resultados, chicos. Muy bien. Un gusto de haber estado con ustedes, chicos. Recuerden que el video lo pueden ver las veces que ustedes quieran y no se olviden de dar clic para que salga el ejercicio y clic para que lo resuelvan. ¿Ya, chicos? Y vean los resultados. Nos vemos, chicos. Gracias. Hasta la próxima.